muy cerca del Ministerio de Hacienda, a las puertas. José Yelamo, está ya la movilización de pensionistas y jubilados de Madrid. Está, y además está activa, porque, Antonio, a pesar de la lluvia, a pesar de que hoy convocan los sindicatos, y ya sabes que hay cierto enfrentamiento entre los sindicatos y la coordinadora por unas pensiones dignas, a pesar de todo eso, hoy otra vez, como el jueves pasado, hay rabia y hay enfado en la calle. Gritan ladrones al gobierno y casi todos los pensionistas que hay aquí hacen una reflexión. Debería haber más jóvenes aquí reclamando, luchando por las pensiones del futuro. Bueno, pues esa es la imagen hoy, además con lluvia, pero salen a la calle, están en pie de guerra muchos de estos pensionistas y jubilados, piden revalorización, dicen que el 0,25 ahora ya no es suficiente cuando el IPC está subiendo. En Bilbao, Pelayo Álvarez. Aquí en Bilbao siguen movilizándose, siguen saliendo a la calle, ya son 2 meses con concentraciones, con manifestaciones. Hoy han cambiado el lugar habitual, ese Ayuntamiento de Bilbao, por esta tesorería de la Seguridad Social, aunque la exigencia con esta convocatoria de los sindicatos es la misma, no esa subida pírrica, dicen, del 0,25 en sus pensiones. En Oviedo, Luis García, también pensionistas jubilados de Asturias. Sí, más de 500 personas, Antonio, están ya aquí reunidas delante de la Tesorería General de la Seguridad Social y ya podemos leer carteles que dicen menos ladrones es igual a mejores pensiones. Y en Vigo, Isabel García Couso, también movilización. Están también moviéndose mucho en algunas ciudades los pensionistas y los jubilados gallegos. Sí, en este caso en Vigo, desafiando a la lluvia, han salido también cientos de manifestantes, cientos de pensionistas, al grito de pensiones dignas para toda la gente. Y una vez más recuerdan que en Galicia es uno de los lugares de España donde las pensiones son más bajas, que el 60% de los pensionistas gallegos no llegan al salario mínimo interprofesional. Así que con estos gritos están recorriendo a estas horas las calles de Vigo. Bueno, pues esta es la imagen. Cristina Pardo también, cerca de esos pensionistas y jubilados que hoy están en las calles de Madrid. A pesar de la lluvia, Cristina, están allí. Sí, y de hecho cada vez hay más gente, Ferreras, a pesar de que el día es tremendamente desapacible aquí en Madrid. De hecho, para moverse por estas aceras frente al Ministerio de Hacienda es realmente complicado. Y siguen aquí los gritos de más justicia, menos avaricia, más pensión, menos corrupción. Los pensionistas hoy muy enfadados aquí en el centro de Madrid. José Ignacio Conde Ruiz, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es uno de los mayores expertos en pensiones, y las pensiones son quizás uno de los debates más trascendentales que tenemos en el Congreso y fuera del Congreso. Profesor Conde Ruiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya ve que la movilización de estos jubilados y pensionistas continúa. Ellos ahora mismo están diciendo revalorización de las pensiones, pero el asunto es más complejo. Aquí tendría que haber un asunto o un, digamos, acuerdo global, ¿no? Efectivamente, yo creo que ellos hacen bien, sabíamos que por lo menos se podía anticipar que tan pronto como llegara la inflación pues llegarían un poco las quejas con razón, pero digamos que hay que buscar, hay que abordar el debate sin demagogia y sin populismo, sino mirar un poco las cuentas, decirle a la gente cuáles son las cuentas que tenemos por delante. Es verdad que ahora todavía tenemos un gasto que es manejable, pero si no reformamos el sistema, lo que nos dicen las previsiones demográficas es que en 30 años, que cada vez está más cerca de 2050, pues va a haber 7,5 millones más de jubilados y 7,5 millones menos de personas en edad de trabajar. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo con las pensiones es que a mí no me preocupa ahora, lo que me está preocupando más es el futuro. Y por lo tanto, llevar reformas para arreglar lo de ahora que no arregle lo del futuro, pues lo único que va a hacer es que cuando haya que arreglar lo del futuro, que irremediablemente va a haber que arreglarlo, se va a tener que hacer de una forma más dramática, más drástica, se va a tener que hacer, digamos, de una forma sin tiempo suficiente para que las personas a las cuales les pueda afectar la reforma, pues se puedan adaptar a los cambios. Estamos ante una verdadera cuestión de Estado. Y es importante escuchar la reivindicación de estos pensionistas y jubilados que dicen, después de la crisis ha empezado la recuperación, deberían mejorar las pensiones, pero atención, la clave es el pacto global, conseguir consolidar un sistema de pensiones que es una referencia en el mundo. Pero, yendo al detalle, profesor Conde Ruiz, ¿sería posible ahora escuchar a estos pensionistas y jubilados y revalorizar las pensiones ahora que llevan, digamos, un 0,25 escaso respecto al IPC? Yo si tuviera la capacidad un poco para... Yo creo que lo lógico sería
buscar un mecanismo de ajuste del gasto, que va a ser inevitable, y cuando hablamos de gasto hablamos de pensión media sobre salario medio, que no afecte a los que están ya hoy jubilados, sino que afecte a las generaciones del futuro, pero anunciarlo hoy, porque las pensiones lo que son transferencias intergeneracionales, es decir, hoy en día decidimos cuánto queremos gastar en educación, ponemos impuestos y lo decidimos, pero cuando estamos cotizando la seguridad social, yo estoy cotizando, los que están trabajando están cotizando, y esas cotizaciones están dando derechos a pensiones futuras, porque todo el mundo está cotizando para luego tener una pensión, por así decir, una regla que te liga lo que has cotizado con tu pensión. Y si esta regla sabemos que en el futuro hay que cambiarla, lo que hay que hacer es que cambiarla ahora. Lo que no tiene ninguna lógica es que los cambios para ajustar el sistema recaigan sobre los jubilados que ya no tienen margen de maniobra. A una persona le pueden decir, mire, usted que seguramente dentro de 20, 25 años tendrá que retirarse más tarde de lo que están retirando hoy, pero tiene 25 años para tomar decisiones. Lo que no puedes hacer es que este ajuste recaiga única y exclusivamente en las personas cuando se jubilan, porque no tienen margen de maniobra por un lado y segundo les genera una angustia que es absolutamente innecesaria, porque ellos no saben, no te puedes gestionar un patrimonio que es menguante en capacidad de compra en el tiempo cuando tú no sabes cuánto vas a sobrevivir, nadie sabe exactamente cuándo va a fallecer, y el hecho de estar sobreviviendo y que a la vez cada vez tienes menos poder de compra, esto es muy ineficiente. Por suerte es políticamente una bomba de relojería y es lo que estamos viendo ahora, y los políticos están empezando ya a darse cuenta que esto no es sostenible. La clave es ahora un gran pacto de Estado para que lo que llegue sea un sistema de pensiones que no me arregle el problema de ahora, que ahora mismo no es realmente un problema, sino el problema dentro de 20 o 30 años. Y esta es la responsabilidad que deberíamos estar exigiendo a todas las fuerzas políticas que no hacen más que dar soluciones que sabemos que son parches y que por sí solas no van a ser capaces de arreglar el problema. Me gustaría saber qué opina. Hay una información muy interesante en el periódico de Rosa María Sánchez, la rebaja fiscal que está preparando aquí Montoro para jubilados, que sería una especie de Bea Zamorano, cheque mensual, ¿no? Una especie de impuesto negativo, pero lo que está Montoro ofreciendo, o lo que tiene en la cabeza para ofrecer a estos pensionistas jubilados que piden revalorización de las pensiones, es una especie de cheque mensual. ¿Para quiénes? ¿Cómo? Para los pensionistas, un cheque mensual, una paga de 100 euros, dicen, un impuesto negativo. Eso es lo que está diseñando, según el periódico ahora mismo, el equipo de Montoro. Un impuesto negativo para los pensionistas, algo así como el cheque bebé, digamos, pero para ellos, para que hagan frente, con esos 100 euros mensuales en el cheque, hagan frente a los gastos derivados de sus cuidados. Y permitiría esta deducción, este impuesto negativo, llegar a las pensiones más bajas, llegar a todos los contribuyentes, a cualquier, dicen, contribuyente, aunque su renta sea tan baja que no tribute. Profesor José Ignacio Contarruiz, ¿qué le parece? Bueno, es un poco una especie de escape hacia adelante, es decir, ellos lo que intentan es solucionar a los actuales jubilados, porque están perdiendo poder adquisitivo, con una política que les va a beneficiar a ellos sin afrontar el verdadero problema, que es un sistema de pensiones que no está ajustado o que se está ajustando de una forma muy ineficiente. Yo creo que al final este tipo de medidas de corto plazo, pues que a lo mejor es lo que trasciende una legislatura, no son las cosas que nos van a solucionar el problema de las pensiones. A mí me preocupa lo que va a pasar dentro de 20 o dentro de 30 años, y me preocupa porque yo creo que si lo hacemos con tiempo, hay margen para poder hacer una transición suave y poder anunciar las cosas con tiempo para que la gente se pueda adaptar a los cambios, mientras que si lo posponemos, que nadie se confunda, posponer no va a evitar que estas cosas se hagan, posponer va a hacer que se hagan con menos margen, con menos tiempo y de una forma más injusta, porque al final la demografía lo que nos está diciendo es que en 30 años va a haber una persona joven por cada jubilado. Eso es lo que nos está diciendo, y por lo tanto intentemos proyectarnos a dentro de 30 años. Las personas piensan que una persona joven se va a levantar, un trabajador, y lo primero que va a hacer es pagar una pensión entera a un jubilado y además pagar todo lo que hay que pagar para mantener un estado del bienestar y para que una economía funcione. Sabemos que esto no va a ser así, y precisamente por esto todos los países del mundo acaban haciendo reformas. Las reformas lo que hacen básicamente es hacer que estas promesas del futuro se puedan pagar, es reescribir un contrato entre generaciones para que sea sostenible en el tiempo. Pero sabemos que se va a hacer, pero digamos que la responsabilidad de los políticos es tal que si lo hicieran ahora, pues se podría hacer con mucho menos trauma, de una forma mucho más suave, que si al final lo dejan para el final, porque están solo pensando en el corto plazo, en las siguientes elecciones, y no están pensando en un problema que hay que pensarlo con luces largas, a 2 décadas, 3 décadas. José Ignacio Contarruiz, vuelvo con usted enseguida, pero antes Cristina Pardo, allí con invitada, con jubilada y pensionista bajo el agua. Sí, estamos con Josefa, que tiene una historia curiosa que ella nos va a contar. Josefa, buenos días. ¿Cuánto cobra usted de pensión? Yo cobro 711 euros.
pero estuve en Suiza en el año 63, me fui porque vivía en una chabola muerta de hambre, analfabeta, y me fui a Suiza. Estuve 14 años y de allí cobro 500 euros. Entonces, con la doble pensión que han sacado estos ladrones, resulta que tengo que pagarles 1.500 euros todos los años al Partido Popular. ¿Usted con lo que le queda de pensión al mes tiene que ayudar a algún familiar o no? Tengo 3 nietos que les doy de comer 3 veces al día. A mi hija que se separó. He pagado una universidad para mi nieto. O sea, todo lo que tienes lo das para ellos. ¿Y usted en qué ha notado la pérdida de poder adquisitivo? Porque lo estamos contando todos estos días, las pensiones suben mucho menos que lo que sube el precio de la vida. Ahí está. Pues eso, lo que sube el precio de la vida, pues si a ti te suben un 0,25, pues ya me contarás qué haces. Así en 6 años y no hay derecho. Son unos ladrones. ¿Y usted tiene algún conocido, algún familiar, también pensionista, que sufra todavía más para llegar a fin de mes? Pues sí, tengo mi cuñada que está en una pobrecilla que tiene Alzheimer, también le han pasado la doble paga, la está en juicios porque esto salió en el año 1913 y entonces a mí me hicieron pagar 7.000 euros. En el 1911 me metieron 2 años o 3 años de más, porque esta ley salió en el 1913. Josefa, ¿qué le diría usted a Cristóbal Montoro? Que es un ladrón, que su padre fue inmigrante, o sea, ¿qué te puedo decir? Pues que no hay derecho, que están robando a todos los pensionistas, a todas las viudas, que tenemos una pensión de mierda. Y todo eso te puedo contar, Cristina, ¿vale? Ya me voy, ya estoy satisfecha. Adiós. Que tenga mucha suerte, Josefa. Venga, Ferreras, con más protagonistas después, que aquí hay mucha gente con ganas de hablar. Pues vamos a volver con vosotros, Cristina. 11:47, profesor Conde Ruiz, claro, los pensionistas que de alguna manera también han servido de colchón a los suyos, a sus hijos, a sus nietos durante la crisis, que ahora escuchan hablar de recuperación. Claro, dicen, es que mi pensión es una mierda. ¿Usted cree que esa es la definición? ¿Las pensiones de España son una mierda? ¿La media? Bueno, digamos que la pensión en España es de las más generosas. Cuando comparamos con otros países. Lo que pasa es que la pensión es, por así decir, un reflejo de la etapa laboral. Entonces, si tenemos trabajadores que han cotizado poco, pues su pensión es baja, y por otro lado tenemos trabajadores que se han cotizado mucho, su pensión es más alta. No obstante, el sistema de pensión español es solidario, tiene este complemento de mínimos que hace que las pensiones, bueno, pues estén por encima de un nivel. Es cierto que muchas, en concreto de Viudedad, y algunos trabajadores que se jubilaron hace mucho, pues sus pensiones son muy bajas, y estos son precisamente los que más tienen que sufrir, ¿no? Si se les congela y el coste de la vida sube, porque son personas ya mayores que no tienen prácticamente ninguna posibilidad de tener rentas adicionales, y por lo tanto digamos que este es especialmente costoso para ellos. Pero en comparaciones internacionales, España tiene un sistema de pensiones que es más generoso que la media. Aquí la clave es que todo esto requiere de un gran pacto global en el Parlamento, con prácticamente, lo ideal sería con todos los partidos políticos, porque esto tampoco solo se soluciona subiendo impuestos. Aquí también hay una cuestión más global, más estructural. El empleo va a ser la clave, la creación de empleo. Bueno, digamos que se va a solucionar, el empleo va a ser la clave, pero aunque tengamos pleno empleo y pongamos unas tasas de empleo de las más altas del mundo, el problema sigue ahí. La fecundidad, aumentarla va a ayudar, pero aunque las mujeres tengan los hijos que dicen que quieren tener, que es en torno a 2 hijos por mujer en edad fértil, ahora tienen 1,3, va a ayudar, pero tampoco va a ser la solución. Los impuestos, un poco a lo mejor convendría, sobre todo en la transición, utilizar un poco el músculo fiscal un poco para ayudar a la transición, pero lo que al final no nos podemos olvidar es que todo este problema de las pensiones llega por quizás la mejor noticia que nos han podido contar, y es el aumento espectacular en la longevidad, en la esperanza de vida. Las tasas de mortalidad han caído mucho, y entonces un sistema que estaba diseñado pues para que las personas se jubilaran a los 65 años y fallecieran 8 años más tarde, y con una tasa de reemplazo relativamente alta, pues resulta que cuando las personas están sobreviviendo 20 o 21 años después de su jubilación, pues el sistema digamos que se ha desajustado, pero simplemente lo que habría que hacer es adaptarlo a esa nueva realidad demográfica, en la cual pues evidentemente si se quieren seguir jubilando como ahora, pues la pensión que van a percibir va a ser inferior, pero con margen suficiente para que aquellos que quieran compensar esa caída en la pensión inicial lo puedan hacer trabajando o compatibilizando la pensión con el trabajo. Y desde luego, desde mi punto de vista, las pensiones deberían estar resguardadas del desgaste, de la erosión de la inflación, porque al final esto genera una gran angustia ver cómo tu poder adquisitivo va cayendo, y yo creo que eso sería un poco un sistema en el cual me gustaría que nos pudiéramos mover. José Ignacio Conde Ruiz, 11:50, que sé que tiene una mañana intensa con los alumnos. Un abrazo, profesor. Tengo que dar clase.
Muchas gracias. Gracias por las claves, es uno de los mayores expertos de nuestro país, o quizás el mayor experto en cuanto a pensiones. Permitidme una cuestión, porque es que claro, como está lloviendo, vamos rápidamente. Vigo, Isabel García Couso, ¿hay invitada o invitada? Sí, estamos con Isabel Mouriño, una de las pensionistas que ha participado en esta manifestación bajo la lluvia que acaba de finalizar. Ella es pensionista. Isabel, queremos preguntarte qué es lo que te ha movido a venir hoy aquí. Pues yo vengo en defensa de unas pensiones dignas para toda la gente, para todas las personas, y que haya una subida acorde con el índice de precios al consumo y que no pierdan poder adquisitivo. En tu caso, Isabel, nos dices, eres pensionista desde hace poco, pero tienes personas a tu cargo. Cuéntanos. Pues tengo a mis padres con 96 y 90 años y a un hijo que está en paro. Y bueno, yo la verdad no me quejo, yo tengo una pensión buena y decente, pero esto no es el caso de la mayoría de los pensionistas. Yo me estoy aquí movilizando no por mi pensión, sino por las pensiones presentes y futuras de todas las personas de este país, porque esto es un derecho constitucional. Habéis recordado aquí en esta manifestación que quien debería estar son los jóvenes. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta concentración que has visto. Pues nosotros queremos llamar a la participación de los jóvenes para que tengan pensiones en el futuro, porque es un derecho conseguido, pero también para que tengan salarios dignos y sus prestaciones sean acordes con lo que se merecen y con lo que consideramos digno para todas las personas. Pues este ha sido el grito hoy aquí en Vigo, unas pensiones dignas para todo el mundo. Josué Coello en la bolsa, fijaros lo que nos contaba, pero Josué Coello, vamos a ver, hay un dato muy interesante, por ejemplo, que está pasando ahora mismo, lo está desvelando hoy Voz Populi, muy interesante, las jubilaciones se están disparando porque la gente dice, me quiero jubilar antes de que llegue 2019, ¿por qué? Si diese título a una película sería algo parecido a Coge tu pensión, corre y vete, y es que se dispararon las jubilaciones en enero un 14% para no hacerlo en 2019, ese año entra en vigor el factor de sostenibilidad que liga las pensiones a la esperanza de vida. Entonces mucha gente prefiere jubilarse un poco antes, en 2018 y no en 2019. ¿Por qué? Porque este factor de sostenibilidad no solamente recorta la pensión inicial, sino que también se recorta poco a poco cada 5 años. Por lo tanto, mucha gente quiere jubilarse y quiere hacerlo ya, antes del próximo año. Claro, dice, cuanto antes, porque como me pillen el plazo del 2019, a lo mejor la pensión es más baja. 11:53, Yélamo, con Sebastián. Y mira, con la nómina de Sebastián, que bueno, tampoco se trata de que veas exactamente, pero te la leo. Sebastián, buenos días. Buenos días. 9.477 euros con 44 céntimos. El año pasado, 2017, 9.000 euros al año cobra usted de pensión. Sí, con una subida este año de 1,30 € y no sé cuánto, aproximadamente. Me ha subido 1,30 € y no sé cuántos céntimos, o 40 y tantos, no sé sacar el cálculo. Me contaba Sebastián, Antonio, que echando la cuenta se ha gastado usted en venir hoy desde su pueblo aquí al centro de Madrid, sí, la subida de ¿cuántos meses? Pues mire, pues aproximadamente calculo yo que unos 3 meses y medio, porque me ha costado en la Renfe, que vuelve el dinero otra vez al Estado, porque me único en Renfe, entonces me he gastado 5,20, me he gastado, ida y vuelta, 5,20. Con los 600 y pico euros que le queda al mes, viven usted, su mujer, que su mujer con 59 años y artrosis tiene que trabajar, porque si no, no llega. Tiene que trabajar media jornada y ahora está dada de baja, que está dada de baja la pobre mujer, porque es que no se tiene. Si es que tiene los huesos de aquí salidos, si es que está enferma. Y bueno, sin embargo, pues ahí la tengo trabajando la pobre mía. Muchas gracias, Sebastián, y ánimo y fuerza, usted y a su mujer. Bueno. Como Sebastián, muchos esta mañana a pesar de la lluvia, aquí en el centro de Madrid. Antonio. Juan Luis Sánchez, tus sensaciones, pero claro, ellos están diciendo, oye, revalorizarme las pensiones, ahora que hay recuperación, pero claro, además de eso, hace falta un gran pacto global de país. Absolutamente, y generacional. Yo creo que nos deberíamos preocupar, en primer lugar, los jóvenes. Está claro que hay una cosa urgente, que es esta gente, es decir, la sociedad empobrecida que descansa sobre sus pensionistas el gasto que ya no tiene la familia. Estudiantes que estudian con el dinero de los abuelos, de estos abuelos. Y eso hay que solucionarlo. Luego está lo electoral. Rajoy diciendo, no os preocupéis, que yo esto lo soluciono con un cheque bebé, pero un cheque pensionista. Vale. Pero lo importante es lo estructural. Y yo, sinceramente, y aquí hablo ya como ciudadano, no ya como ni periodista, no. O sea, no podemos admitir que venga nadie a decirnos
que es imposible hacerlo de otra manera que no sea recortar. Es decir, tenemos que plantarnos como ciudadanos y como contribuyentes en buscar la solución de alguna manera. ¿Que ahora vivimos 20 años más que después de la jubilación? Bienvenido sea. Ajustemos la política y los impuestos a eso. No ajustemos la vida de la gente a cómo funciona hasta ahora el sistema de pensiones. 11:56 en Bilbao con Rosa Pelayo. Sí, estamos con Rosa. Después de 20 años cotizados nos dice que le queda una pensión de 600 euros y que justo después de terminar esta concentración aquí en Bilbao se va a ir a solicitar el bono social para poder pagar la luz. Buenos días, Rosa. Hola, buenos días. Como decíamos, a pedir ese bono social, ¿no? Pues Porque sí, si no, no se llega. Pues sí, eso voy a. Después de lo malo que hizo ayer, hoy no he hecho mal día y me voy a acercar a ver si me lo dan, vaya. Porque con 600 euros muy difícil hacer frente a todos los gastos, la luz, la calefacción, la comida. Claro, así es. Y es que, pues, que cada vez te llega para menos. Es que no puedes hacer nada. Ahora, pues sí, te tomas igual un café a diario, pero ya no vas a más. No puedes hacerte una cena, una merienda o algo que te guste. Yo iba a música y lo dejé pues porque era bastante lo que tenía que pagar y bueno, pues que no te llega para nada, entonces... Además, Rosa nos contaba el ejemplo de su marido, cotizó durante muchos años la máxima cotización, pero por un accidente le quedó la pensión de invalidez, que queda prácticamente... Pues con 600 igual que yo, o sea, cotizar 40 y al máximo y luego yo con 20 y al final hemos quedado pues nada. Gracias, Rosa. El próximo lunes, nueva cita, de nuevo, otra vez concentración en el Ayuntamiento de Bilbao. Unas concentraciones en Bilbao bastante potentes, bastante simbólicas. Ana Grau. A ver, aquí el problema es que se miente mucho o se falta la verdad. O sea, es mentira que arreglar esto dependa de la recuperación económica y es mentira que esto sea un problema de la derecha y la izquierda no haya participado de Oz y de Coz. Aquí había un pacto sobre las pensiones, pero un pacto meramente electoral. Era para no hacerse daño con las pensiones. Ahora ese pacto se ha roto y se tiran las pensiones a la cabeza, pero sigue sin haber una solución de fondo porque nadie se atreve a ponerla encima de la mesa. Nadie se atreve ni a admitir que el sistema es inviable, ni a decir lo que va a haber que hacer, que es crear nuevos impuestos. Es decir, que tú para cobrar la pensión la tengas que apoquinar 7 veces. Es decir, que aparte de cotizar como una bestia toda la vida, luego como no haya, encima te quiten impuestos o te descapitalicen servicios públicos, con lo cual al final podemos llegar a un punto en que la gente se plantee la insumisión fiscal. Diga, pues mira, no me des pensión, pero no me quites una perra. Y ahí sí que tendremos un problema, porque se romperán los pactos sociales y toda la cohesión social. Enorme. Pero quien va a decir eso es la gente que puede ahorrar durante la vida para pagarse su jubilación. O se hace lo que ha dicho el experto y empezamos ya a poner las piezas, o se va a llegar a esto. Los expertos también tienen ideología y proponen soluciones que ya vimos con la también, que hoy está Mari Carmen, también con Luis García en Oviedo. Sí, pues mira, Mari Carmen es pensionista y viuda de minero y ha tenido una vida dura porque la minería es una tarea dura. Pues sí, quedé viuda y como sabéis la paga baja muchísimo, cosa que no debería suceder, porque ¿por qué cuando quedas viuda te bajan tanto la paga? Yo lo llevo diciendo muchos años, pero nadie lo escucha. Luego, claro, tienes hijos, yo los tengo al paro, los dos estudiados con carrera y no hay manera. Y hoy venimos a reivindicar pues que el 0,25 es una mierda, el lazo para mí y la mierda para Rajoy. ¿Cómo es tu día a día en la vida? ¿Tienes que mantener a nietos? Pues mi día a día, pues sí, tengo nietos que van mucho por mi casa, se quedan, uno se ocupa y bueno, y así andamos el día a día tirando como podemos. Muchas gracias, Mari Carmen. Aquí continúa, Antonio, esta concentración que ya acumula más de 600 personas. Llevamos aquí 1 hora de concentración. Chani Pérez Henares, Antonio. Hay un buen síntoma. Tú estás ahí, ¿eh? Sí, sí. No, yo queda poquito. Ahora te Ahora que no te retiran. No. ¿Pero tú te libras del factor de sostenibilidad? Sí, no lo sé. Si quiero, sí. Vamos a ver. Hay un buen síntoma. La gente nota que hay recuperación económica, efectivamente piensa que debe de llegar. Decía yo eso, trabajadores pobres para pensionistas en un cierto sentido ricos en una parte, pero tenemos que lograr que lo primero, es que yo estoy bastante de acuerdo con lo que tú planteabas, que los trabajadores sean menos pobres. Una de las claves es que suban esos salarios porque se cotizará más. Ahora bien, mira, con esto, por Dios, la demagogia la justa. Oía gritos de sí se puede, etcétera. Te digo lo de Grecia, las soluciones milagrosas de Grecia. ¿Sabes lo que ha pasado en Grecia? Los de Syriza han bajado las pensiones un 30%. Cuidadín. Chani, seguro que sabes que el sí se puede existe antes de Podemos y la gente que grita sí se puede no automáticamente es de Podemos. Lo digo para despejarte de fantasmas. Yo lo he escuchado en algún campo de fútbol y no creo que fuera correcto. Sí. Pero quiero decir que cuidado con
cuidado con la demagogia. Los Solo digo fantasmas. una cosa, mira. Yo, por ejemplo, efectivamente, decía este señor, me puedo jubilar. Llevo cotizados 40 años. A veces, hasta el 50% ha ido para Hacienda. Me conformo con cobrar la pensión lo que me toque y cuando me toque. Pero también pienso una cosa. Oye, es que hay gente que ha habido cotizado mucho, pero no se puede decir, cobro 700 de aquí, 500 de Suiza, tengo 1.300. No es lo habitual, tú sabes que no es lo habitual. Ha salido esa señora Sí, diciendo que todo era una mierda. Y que mantiene 3 nietos, No, ¿eh? Sí, ¿y sus hijos? Pues estarán en paro, Chani. No lo hará por la sociedad, sí, le ha dado universidad. Pero sí es que me alegro de todo eso. Pues entonces, pero no si se te puede alegras, no lo decir critiques. que esto es una auténtica mierda. No, es mentira. Tenemos un sistema de pensiones. No nos lo carguemos a y las vayamos demandas como tú que han dices dicho tú. algunos pensionistas de que vayan los jóvenes, porque realmente esto sí tiene que ver con el sistema productivo de todos, por ese pacto generacional, es decir, las personas que se incorporan al mercado de trabajo cobran unos salarios pésimos que no van a aguantar ni las de los jubilados de hoy ni las de los del mañana. 12 y 1. Un gran pacto global, con todos los partidos, y con los empresarios, y con los sindicatos. Con todos nos la jugamos. Cristina Pardo, con una de las manifestantes muy cerca del ministerio de Cristóbal Montoro. Y aquí siguen, a pesar del día horroroso que hace en Madrid. Estamos con Elena, que cobra 637 euros de pensión. Ferreras, Elena, ¿cómo llega usted a fin de mes? ¿Le ayuda a alguien? Pues sí, mis hijos. Yo me siento una privilegiada, porque mis hijos me pueden ayudar, no tengo que ayudarles yo a ellos. Entonces, para mí eso pues es un privilegio, claro. Pero lo que quiero decir aquí, y lo tengo muy claro, es al señor Rajoy, que nos llama pedigüeños a los pensionistas. Y no somos pedigüeños, simplemente queremos que se cumpla la ley, que a él le gusta tanto cumplir la ley. Pues hay una ley que dice que las pensiones se revalorizarán con el IPC. Y entonces, él no lo ha cumplido en los 4 años que lleva de mandato. Solamente ha subido un 0,25 y tenemos que estar muy agradecidos. Elena, ¿usted no cree al gobierno cuando dice que no hay dinero para subir las pensiones? Es mentira, pero si esta mañana estaban diciendo en la SER lo que tienen los embajadores en todo el mundo. Por Dios, ya está bien. Y tienen dinero para pagar las autopistas, y para pagar a los bancos, y pagar a los políticos, que a eso sí les suben un 7%. Pero ¿qué cara más dura tienen? Hombre, solo pedimos que se cumpla la ley, que se aplique el porcentaje del IPC que está en la ley. No es ninguna limosna lo que pedimos. Elena, ¿usted en qué nota la pérdida de poder adquisitivo que se da año tras año para los pensionistas? Claro, bueno, yo es que soy la persona más austera del país, probablemente. ¿Más que Rajoy? Hombre, por supuesto, y compro poquito, y guiso yo en casa, y cuando doy una cena para mis hijos, lo guiso en casa, no nos vamos a un restaurante. Y entonces, claro, pues voy apañándome, y mis hijos me ayudan, porque si no, no llegaría, por supuesto, que son maravillosos, mis hijos. ¿Y qué haría usted si sus hijos no le pudieran ayudar? Pues no lo sé, francamente, pues tendría que prescindir de todo. Ya te digo que soy privilegiada y tengo un apartamentito en la playa, pues lo vendería, porque claro, no lo puedo mantener. Y entonces, bueno, pues alquilaría habitaciones en mi casa. No sé, hay que inventarse lo que sea, claro. ¿No se puede vivir con 637 euros al mes? Pues no, por supuesto que no. No. Pero mira, nos llaman pedigüeños. Hay gente que incluso no puede pagar ni la calefacción, Elena, con las pensiones que recibe. Bueno, yo tengo una suerte, porque mi casa da el sol. Y no enciendo la calefacción nunca, porque me entra el sol y está calentita. Y estoy tan feliz. Pues que tenga usted muchísima suerte, usted y todas las personas que están como usted. No sé si echa de menos a gente joven aquí en las manifestaciones, porque estamos viendo mucho pensionistas. Sí, lo echo de menos. Y no lo entiendo. No lo entiendo. Que la gente joven no venga aquí porque es que se están jugando su porvenir. Por favor, pues que vengan. Gracias, Elena, suerte. Gracias a ti. Elena, que sigue siendo joven, aunque decía, Rajoy nos llama pedigüeños. No, tampoco es verdad. Rajoy ha dicho que les entiende, lo ha dicho esta mañana, lo ha dicho esta mañana con Ana Rosa Quintana, ha dicho, yo entiendo sus reivindicaciones, lo que ocurre es que la recuperación no está siendo suficiente. Y dice, aunque ha dicho esto, Rajoy, con el asunto de las pensiones, dice que vamos en la buena dirección. Hoy todavía no podemos gastar todo lo que nos gustaría, no podemos, ya me gustaría a mí, pero creo que estamos yendo por el buen camino, se está creando mucho empleo, se va a seguir creando y eso es lo que nos permite que aumente el dinero dedicado a pensiones. Belén Carreño, una de las expertas económicas y analista también de La Sexta. Bueno,
no paran los pensionistas, se están sorprendiendo a más de uno. No van a parar, se reúnen varios requisitos, desde luego para empezar que tienen afortunadamente el tiempo y el tiempo climatológico que no les acompañaba hoy al parecer no ha sido lo suficiente para dejarlos en casa. La verdad que hasta que el Gobierno no dé una señal de que está escuchando y en concreto también lo haga el Parlamento con la Comisión del Pacto de Toledo, que hoy precisamente se estaba reuniendo para fijar un calendario pero que está siendo completamente ineficaz, un poco en línea también con el resto de la acción política que es nula, ¿no?, en el último año, los pensionistas no van a parar y sobre todo, bueno, pues estas rentas tan bajas que estamos viendo que son las que están más movilizadas. Cuando nos están hablando de privilegiados, esta señora decía, soy privilegiada por tener una renta de 637 euros al mes que está por debajo del salario. Claro, yo creo que hay una cosa importante. Claro, estos están diciendo que nos revaloricen las pensiones, porque con el 0,25, hombre, durante la crisis con el IPC no había problema, pero ahora el IPC está más alto y quieren revalorizar las pensiones. Pero yo digo, además hay algo más, hace falta algo más. Yo decía, el Pacto de Toledo, que hoy tiene una nueva reunión. A mí me dicen que llevan trabajando tiempo, pero las conclusiones, y además ese acuerdo se necesita de todos los partidos, de los empresarios y de los sindicatos también, Necesitamos además medidas sostenidas en el tiempo, porque se ha hablado de muchos parches, son pequeños remiendos para el sistema y realmente hace falta un compromiso a largo plazo y esto es lo que cuesta mucho en el Pacto de Toledo conseguir, ¿no?, un consenso. En el caso de las revalorizaciones, por ejemplo, la verdad que la ley, y ahí, bueno, pues Elena no tenía razón, la ley ya no habla del IPC, esa es la verdad del asunto, se quitó de la ley, pero la ley tampoco prohíbe revalorizar de otra forma diferente que sea el 0,25. 0,25 es la recomendación que sale de un cálculo complejo, ¿no? Es el resultado, pero el Gobierno sí que tiene la acción política para decidir qué hace esa revaloración u otra. No hay una prohibición expresa a que se haga. Ya los expertos han dicho que sí que hay margen para que las pensiones mínimas se actualicen fuera de ese 0,25. 12:24, Taciana Díaz en A Coruña, movilización de pensionistas. Movilización de Os Bellos de A Coruña que ha comenzado hace solamente 20 minutos y se lo están tomando con mucho humor. Están cantando 0,25, tururú, tururú. Además, dicen que en esto de las pensiones no debe haber colores políticos, que deben unirse todos y están convocando a todo el mundo para la macromanifestación de Madrid del día 17. También en Andalucía, movilización en este caso, por ejemplo, en Granada, Juanjo Cuellar. Sí, en el centro de Granada se han venido ahora mismo y debajo de la lluvia unas 200 personas en la puerta de la Seguridad Social. Aquí están los pensionistas con sus consignas, con sus cánticos. La mayoría de ellos nos han estado contando que les quedan unas pensiones realmente bajas y están repartiendo a los granadinos billetes de 500 euros falsos. Dicen tan falsos como las promesas del Gobierno. Bueno, 12:25, vamos a escuchar. Mariano Rajoy decía antes, les llama pedigüeños, ¿no? Yo hoy a Rajoy le he visto que ha intentado hacer un gesto de comprensión con los pensionistas y jubilados. Entiendo perfectamente su reivindicación. Lo que pasa es que todavía la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos que llegue y todavía no tenemos los recursos suficientes para poder subirlas más. María Claver. Bueno, yo es que no le he escuchado decir ni que son pedigüeños, sobre todo porque además es un colectivo muy importante pero sí, para sí los... les he escuchado decir que las pensiones iban a ser revalorizadas siempre con el IPC. Sí, y no lo está siendo. Bueno, dijeron, y él lo ha explicado, él lo ha explicado muy bien. Aquí hay dos situaciones que son diferentes. Una cosa es la sostenibilidad. Pero lo dijeron o no lo dijeron. Sí, pero vamos a explicar la situación. Una cosa es la sostenibilidad del sistema público de pensiones a futuro, que a mí es lo que me preocupa, es decir, qué va a ser de nuestras pensiones, cuánto vamos a cobrar, cuándo lo vamos a cobrar en un futuro, si eso está garantizado, porque las decisiones de ahorro no se pueden tomar una vez jubilado uno, se tiene que poder tener margen de maniobra y por tanto eso es lo más importante en estos momentos y la revalorización de las pensiones para los jubilados actuales por encima del 0,25 que es el techo. Y ahí lo ha explicado Rajoy, es decir, es que venimos de una situación en la que tuvimos que salvar un rescate y nos pedían una rebaja de un 10, de un 15% de las pensiones que no se ha producido. Con el se ha producido IPC, sabían cómo estaba la situación. Es que no podemos abstraernos de que ha habido 3,5 millones de desempleados. Si no me enfado contigo, ya sabes, es imposible. Pero que vuelvo contigo. Pero es que tengo al secretario general de Comisiones Obreras a punto de entrar en una asamblea. Unai Sordo, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pensionistas, jubilados, insisten, revalorización de las pensiones, ritmo IPC. ¿Se puede o no se puede?
Claro que se puede, no solo se puede, sino que se debe. Las personas pensionistas han perdido poder adquisitivo a lo largo de la crisis y sobre todo han tenido que asumir una serie de cargas en gastos de bienes de primera necesidad, como la luz, como el agua, y han tenido que asumir un papel fundamental a lo largo de la crisis. Han sido uno de los grandes colchones ante las consecuencias sociales de la crisis, teniendo que ayudar a hijos, teniendo que ayudar a nietos y a nietas. Y por tanto es perfectamente posible, en un país como España, que ya produce más bienes y servicios de los que producía antes de la crisis, revalorizar las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo, pero no solo eso, sino rectificar la reforma de pensiones del año 2013, que va a hacer que en los próximos años no solo los actuales pensionistas, sino los futuros pierdan mucha calidad en sus futuras pensiones. Esto se puede revertir y en este momento toca decirlo desde la calle. Unai Sordo, pero también es verdad, los pensionistas jubilados que están diciendo, oiga, si ya hay recuperación, vamos a empezar a notarlo nosotros y ya no vale solo el 0,25. Pero aquí hace falta algo más. Yo estoy diciendo, gran pacto global de todos los partidos, del Pacto de Toledo, del Congreso de los Diputados, también con ustedes, también con los empresarios, porque nos jugamos algo más que la revalorización de este año y el siguiente. En efecto, los sindicatos vamos a tratar de promover una movilización para mediados del próximo mes de marzo, para el 17 de marzo, con más entidades, con más agrupaciones, con más asociaciones de pensionistas, porque no es solo la revalorización. Es muy importante que la gente entienda que ahora toca la revalorización, porque es de justicia para las actuales personas pensionistas, pero es muy importante que la gente entienda que en la crisis se han adoptado medidas en el año 2013 que va a tener un riesgo enorme en las próximas décadas de que caigan de forma muy importante las pensiones. Y por tanto es una pelea ejemplar la que están llevando los pensionistas de este país, pero tiene que ser una pelea intergeneracional. Y por eso creo que es muy importante decir que, revirtiendo esa reforma del año 2013, este país tiene que decidir cuánto quiere gastar en el futuro en pensiones. Y si España quiere gastar en el futuro en pensiones lo mismo que hoy gasta Italia o Alemania, el sistema es viable y la calidad del sistema es viable. No hay ninguna maldición económica. Es una decisión política. ¿Cuánto de lo que producimos dedicamos a pensiones? Si dedicamos, lo que digo, un 15%, que es unos 35.000 millones más de los que hoy en día se dedican en los próximos 30 años, el sistema es perfectamente viable. Por tanto, no caer en la trampa de la maldición economicista o del discurso de Rajoy de que, bueno, depende del empleo que se cree, depende de la parte de renta que se dedique a pensiones. Hoy Rajoy decía, entiendo a los pensionistas, pero de momento no hay recuperación suficiente, y el presidente de la patronal, Rosell, decía ayer, las pensiones pueden subir si cuadran los números. ¿Cuadran o no cuadran? Usted dice que sí. ¿Cómo cuadran los números? Bueno, es que se pueden tomar medidas sobre los ingresos del sistema de seguridad social. Es que destopando las bases máximas, es decir, que los salarios más altos coticen por un poco más de lo que cotizan ahora, entrarían recursos al sistema. Es que haciendo que los gastos vinculados al propio Ministerio de Hacienda, de Seguridad Social, al propio funcionamiento, se dedicara a los presupuestos generales del Estado, tendría una importante mejora en los ingresos. Es que subiendo los salarios mínimos tendría una importante mejora en los ingresos. Claro, necesitamos subir los salarios generales a través de la negociación colectiva y mejorarían los ingresos. Es cuestión de ir tomando decisiones para ir acomodando la situación en cada una de las situaciones históricas que va a vivir este país. Se va a jubilar más gente, que va a vivir más años y que va a cobrar pensiones más altas. Pero insisto, no hay ninguna maldición económica si España decide democráticamente que quiere dedicar en torno al 14 y pico 15% de lo que produce cada año a pagar pensiones. Hoy estamos en torno al 10 y mucho, no llega al 11, creo, en este momento. Por tanto, es una decisión política a tomar en las próximas 3 décadas. Hay que modificar, eso sí, es condición sine qua non en este momento, la reforma del año 2013, porque si no se modifica va a traer consecuencias graves en las próximas décadas. Va a bajar no solo las pensiones actuales, sino sobre todo las futuras. La última, no sé si ha leído la información de Rosa Sánchez, de Rosa María Sánchez en el periódico. Montoro, lo que tiene en la chistera, no sé si es un conejo o un hámster o una cobaya. Rebaja fiscal para jubilados y apuesta por una especie de cheque mensual. Te he oído fatal, Antonio, no es exactamente lo que me has preguntado. He oído algo sobre las propuestas. Sí, la propuesta Montoro de un cheque mensual para jubilados para paliar lo del 0,25.
Yo creo que son medidas para salir del paso y para contrarrestar la enorme movilización social que se están generando en las calles de España. Esto es mucho más sencillo, es cambiar la forma en la que en el 2013 dijeron que se iban a revalorizar las pensiones, es cambiar el índice de revalorización de pensiones que el Gobierno puso encima de la mesa de forma unilateral y sin acuerdo social en el año 2013. Lo que pasa que para salir del paso, para sostenerla y no enmendarla respecto a esa reforma del año 2013, que va a tener futuras consecuencias nefastas, lo que se buscan ahora son conejos de la chistera, pero no es lo que toca. No se trata de sacarse un cheque para contentar ahora a los pensionistas que están muy enfadados. Hace falta medidas estructurales para pagar las pensiones que merece la gente ahora mismo y para garantizar el futuro de las pensiones. Inventos no, políticas estructurales y de país y de justicia social sí. No hay sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Gracias por atendernos en un día como hoy, que además sé que tiene asamblea y además con la UGT también, ¿no? Voy a intervenir. Sí, estamos aquí conjuntamente y voy a intervenir inmediatamente. Un abrazo, secretario general de Comisiones. Un abrazo, Unai. Venga, gracias, Agur. 12:33, María, que no te había dejado acabar, y Manuel Cobo, Partido Popular. Bueno, no, a mí me parece muy bien, porque además yo estoy totalmente de acuerdo con el tema del parche. No es cuestión de ir poniendo parches sobre un sistema que lo que hay que darle es sostenibilidad, básicamente de cara al futuro. A mí lo que me preocupa, insisto, por supuesto es la revalorización de las pensiones, si es una cuestión justa, indiscutiblemente si ya se produce una mejora en el crecimiento, un alza en la inflación. Pero desde luego que me preocupa es la sostenibilidad del sistema. Que los jóvenes de ahora que están introduciéndose en el mercado laboral o los que ya llevamos un tiempo, de repente cuando te vayas a jubilar te encuentres que no has cotizado lo suficiente, que no sabes muy bien qué pensión te va a quedar, que no puedes afrontar la vida con esa pensión. Eso es lo preocupante, es decir, no es la revalorización del 0,25, que por supuesto es un tema importante. Es qué va a pasar en conjunto con el sistema público de pensiones. Se abre un debate, yo creo, en serio sobre este asunto. Luego hay muchas medidas, Antonio. En estos asuntos económicos, cada vez que se habla, siempre hay una parte que dice, bueno, salario mínimo, hay que subirlo. Pensiones, hay que subir, pero todo eso hay que pagarlo. Bien. Normalmente... Menos gastos en defensa. Ah, bueno, sí, como que es tan fácil. Bueno, todo es tan fácil, es decir... No sé si es tan difícil. Siempre... Un momentito. María, espera, que tengo aquí al Partido Popular y a Coscubiela. Es muy sencillo siempre, pero luego nunca se ha hecho. Y cuando se pone en marcha, a lo mejor fracasa estrepitosamente. Espera un momentito, 12:34. Un dato importante hoy. Josué Coello, lo hemos conocido. El dato del PIB, 2017. Un buen dato porque crecemos más de un 3, pero claro, con ese crecimiento no sería suficiente. Y en ese dato está la clave para reformar el sistema de pensiones. Crecemos un 3,1%, un crecimiento fuerte, un crecimiento vigoroso, el tercer año consecutivo por encima del 3%, pero ojo, según nos adelantaba Carlos Segovia hace unos días, ese informe de empleo dice, si crecemos un 3,1% como actualmente, harían falta que en el sistema entrasen anualmente durante los próximos 30 años 70.000 millones de euros en ingresos para mantener el actual sistema de pensiones. La clave está ahí, de dónde van a entrar y cómo. 70.000 millones de euros al año. Que decía Coscubiela que no y Manuel Cobo. Porque no es verdad. Porque no es verdad eso. Vamos a ver, si los pensionistas en estos momentos están movilizándose es porque saben que no se juegan solo la revalorización del 2018. Saben que en el 2013 se aprobó una ley que prácticamente condena a los pensionistas durante mucho tiempo, hasta que no haya superávit en el sistema social, a tener su revalorización de pensiones del 0,25, es decir, a perder poder adquisitivo acumulativamente durante muchos años. Nos estamos jugando una barbaridad. Saben también que el problema de Montoro no es la chistera, es que es un cubilete donde va moviendo y va sacando trampas, porque primero empieza con la rebaja fiscal, y él sabe que la rebaja fiscal que plantea es una rebaja fiscal que beneficia solo a la parte alta de los pensionistas, sí que es verdad. Bueno, y con la cheque fiscal que ha puesto, que dice el periódico de Cataluña, podría llegar a las cuantías menores, sí, pero en cualquier caso no remedia en absoluto el sistema, es un parche fiscal. Los pensionistas no están pidiendo que les den una compensación, un regalo que depende de la graciosidad del gobierno de turno. Están pidiendo que se cumpla la Constitución española, que dice que las pensiones se revalorizarán anualmente. Y termino una cuestión que me parece importante: sostenibilidad. En estos momentos la economía está subiendo al 3,1%. En estos momentos los dividendos empresariales suben al 5,5%. Los beneficios empresariales por encima del 8%. Hay riqueza, se está distribuyendo mal. Hay margen. Yo creo que queda bien.
el ejemplo que ha puesto Ferreras, aunque los hay mejores, decir que se gaste menos en defensa. Los hay mejores, que se gaste menos en los políticos, que se... Esos son cacahuetes. No, pero eso lo digo muchos, Antonio. Sí, pero se eso oye son mucho. cacahuetes, Y eso no es serio. Claro, Eso no es serio. Bueno, pero déjame decir las cosas que dice mucha gente que no es pero serio. aquí hemos Y por planteado eso, gastos en defensa. Bueno, pues No, gastos pero en además defensa... hablemos de ingresos alguna Déjame vez. hablar un minuto, Hablemos hombre. de ingresos. Dejarme hablar un minuto, si no voy a hablar... Eres un provocador, me tientas. Ah, soy yo un provocador Claro, porque me no te doy la tientas. razón. No, pero eso no me la das nunca. 40% de los gastos van a pensiones. Eso es un hecho. Es decir, a partir de ahí ya hablamos de defensa y de ataque. Pero no de algunos a defensa y ataques que no nos gusta. Pero voy a contaros alguna cosa más que son hechos. En España hoy es el segundo país del mundo, afortunadamente, afortunadamente, repito, por segunda vez, que más expectativa de vida hay. En América del Norte 77 años, en España 83. Es decir, 6 años. Y quiero que vivan más, que mi madre tiene 87 años. A ver si nos confundimos ahora Pero eso es una realidad. Eso Montoro, que es tan malo, hace números. Y le da eso. Y hay que pagar 6 años más que en América del Norte. No digo en Zambia, que son 49. No es verdad eso. Ah, ¿no es verdad? No, y te lo voy a que cuando la explicar expectativa de vida es mayor, no, estás más tiempo pagando impuestos. Si no, ¿cómo explicas pensiones. Si no, ¿cómo explicas tú la evolución del sistema de pensiones luego me lo en el explicas. siglo XX? Luego me lo explicas. Hombre, será más difícil en el segundo país del mundo que en el que hace el número 100. Es de números. Es de números. Eso lo calculas. Con una expectativa de 77 años o una de 83. Me decís luego, me lo calculáis, ¿dónde se paga más? Ahora, y reitero que yo quiero. Permitirme que están bajo la lluvia. Bueno, Cristina Pardo con José María bajo la lluvia y cerca de Montoro. Sí, con José María Elías. Vamos a que nos cuente su experiencia y su opinión. ¿Usted cuándo cobra de pensión, José Estoy cobrando 900 euros, con la subida ahora, pues el 0,25 más, claro. ¿Y cómo llega a fin de mes? Pues llegó muy mal, porque es que, entre comunidad, teléfono, gas, luz, en fin, no te llega. Ustedes se han manifestado hoy frente al Ministerio de Hacienda. ¿Qué le diría a Cristóbal Montoro si pudiera? Hombre, yo a Cristóbal Montoro le diría que no se cachonde de los pensionistas, porque vamos a ir diciendo ahora que nos quitarán los impuestos del IRPF, cuando no llegamos, no cobramos ni para hacer la declaración, manda, como decía Trillo. Usted, manda huevos, dígalo. ¿Usted se cree al gobierno cuando dice que no hay dinero para subir las pensiones? No creo absolutamente nada. Es indignante que al colectivo más sensible de este país, que son los jubilados, se metan con ellos, que hemos estado luchando cuando éramos jóvenes por conseguir derechos, y ahora resulta que tenemos que seguir luchando para que no nos los quiten. Es alucinante. Es que no se puede creer. A mí esto me lo cuentan hace 15 años y no me lo puedo creer. ¿Le parece que luchan poco los jóvenes de ahora? Los jóvenes, yo estuve el otro día en el Congreso y sí nos apoyan, Sí. Pero debería salir más, debería salir mucho más. Hay una compañera suya que lleva unas zanahorias Ferreras. A ver si nos puede contar por qué lleva unas zanahorias en un palo. ¿Por qué? Pues yo traigo estas zanahorias porque el señor Montoro ayer dio una información de que tenía zanahorias guardadas para sacar las cara a las elecciones. O sea, tenía unas poquitas guardadas y otras para cara a las elecciones para darle el voto. Entonces las traigo para refrescarle la memoria, que tienen mucha vitamina. ¿Usted cuánto cobra de pensión? Pues yo cobro 800 euros. Soy viuda y vengo a protestar por la pensión de viudedad. Porque yo llevo 18 años viuda, yo me quedé con 2 hijos en edad de estudiar. Entonces yo me quedé con un 45% de la pensión, de la cotización, mejor dicho, de mi marido, que era muy buena. Entonces yo he seguido teniendo los mismos gastos de educación de mis hijos, mi casa, todo lo que conlleva tener 2 hijos medio adolescentes. Entonces yo vengo más que nada por la pensión de viudedad, ¿vale? Porque yo me quedé con un 45, ahora estamos en el 52, ¿vale? Pero sigue siendo poca. Pues que tengan ustedes muchísima suerte y que el gobierno les escuche. Gracias. Joan Coscubiela, ¿por qué decía usted que no era verdad lo que decía Cobo? Vamos a ver, yo soy el mayor partidario de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, pero eso no se puede conseguir por la vía de reducir las pensiones actuales y las expectativas de futuro. Hay margen perfectamente para subir la aportación que se da al sistema público de pensiones. Solo un dato, la gente tiene que saberlo. España gasta en estos momentos el 10,6% del PIB en pensiones. La media de la Unión Europea en estos momentos está en el 14,4%. Hay un margen impresionante
de su vida de lo que se dedica a pensiones. ¿Cómo hacerlo? No hace falta hacer muchas virguerías. No, pero me has discutido que en un país con 83 años de expectativa de vida se gasta más que uno de 70. No te he discutido eso. Te he discutido que es que la expectativa de vida y el aumento no puede ser nunca un obstáculo. Y te voy a explicar por qué. Te lo voy a explicar con la historia del siglo XX. Cuéntamelo. En el siglo XX, a principios del siglo XX, la gente trabajaba 3.000 horas, tenía una expectativa de vida escasa y no había sistema público de seguridad social. Terminamos el siglo XX con un nivel de horas trabajadas por debajo de 1.800, trabajando menos, una expectativa de vida que se disparó ya durante el siglo XX y en cambio se puede llegar a gastar... En el siglo XX no se disparó como se ha disparado en los últimos. Sí, por supuesto que sí. Tú y yo ya somos... Hace 30 años... ¿Sabes cuál es la...? No había esta expectativa de vida, afortunadamente. ¿Sabes cuál es la clave? La clave es aumentar la productividad del trabajo. ¿Y cómo? Con trabajo y salarios decentes. Bueno. Primer problema, reforma laboral del 2012. Pero si tú y yo desde aquí lo queremos. Segundo, yo multiplico por 2 todo lo que dices. ¿Estáis de acuerdo o estáis de acuerdo, Hombre, por ejemplo, sí, que en los últimos años... Si gestiono o no. ¿Tú estás de acuerdo que en los últimos años, por ejemplo, se han incorporado reformas en el sistema de fiscalidad que han hecho caer en picado el impuesto de sociedades a las empresas? No es verdad. Que los bancos tienen un tipo medio del 5%. Estaban antes ya. Mira, si no me importa, pero perdona, no os voy a discutir aquí si el culpable es Rajoy o estaban antes. Nadie ha no me dicho interesa en quién absoluto. es culpable. No, te estoy si puede ser con Aznar. No, te estoy Tranquilo, diciendo, que antes también estuvo el PP. Te estoy diciendo, si eso ya te vale para decir que sí. Si es que no me interesa discutir políticamente pues términos. Es que yo no he dicho de quién. He dicho que antes también. Te estoy diciendo que hay margen de sobra en creación de riqueza en este país. ¿Y por qué crees que no lo hace el gobierno? ¿Por maldad? No lo hace, entre otras cosas, porque ha hecho unas opciones de política económica nefastas. 12, por ejemplo, una reforma laboral que degrada los salarios. Pero para hacer daño lo hace. No, por una concepción política, por ejemplo, como Trump, bajar impuestos beneficia a todos. 12:43, vuelvo con vosotros, si no vais a ir, que luego Jesús Maraña Belén Carreño con ganas. Permitidme, pero antes, otro economista, doctor en economía del Instituto de Juan de Mariana, Juan Ramón Rayo, profesor, doctor, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Le ha sorprendido la movilización de jubilados y pensionistas estos días? Bueno, en parte sí me ha sorprendido porque es verdad que las pensiones en España son no muy altas en términos absolutos, es decir, no son pensiones que creo que ninguno de nosotros nos gusta el nivel en el que se encuentran, pero no debemos olvidar que España ha atravesado la peor crisis de su historia reciente y los pensionistas han sido el colectivo social que con mucha diferencia menos han sido perjudicados durante la crisis. Solo un dato que creo que es muy elocuente. En el año 2007, es decir, antes de que empezara la crisis, el 26% de las personas mayores de 65 años se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. A día de hoy está en el 14%, es decir, a lo largo de la crisis, a pesar de la crisis, el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas de más de 65 años ha caído 12 puntos, mientras que el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas entre 18 y 64 años ha subido otro tanto, no es que haya bajado, es que ha subido. Por tanto, es verdad que las pensiones no son tan altas como nos gustaría en general, si pudiésemos crear riqueza simplemente tocando un botón, pero desde luego, habida cuenta de la situación en la que estamos y que hemos atravesado, no creo que haya un gran motivo de queja viendo cómo está el resto del país. Profesor, es verdad, eso es verdad. Y el 0,25, mientras no subía el IPC, pues oye, todavía se aguantaba. Pero lo cierto es que muchos de esos pensionistas y jubilados, usted lo sabe, han sido, digamos, un colchón vertebrador de sus familias, de sus nietos, de sus hijos, incluso de sus amigos, que esas pensiones han contribuido a suavizar los efectos de la crisis en torno a los suyos. Sí, totalmente. Es decir, las pensiones, precisamente porque se han mantenido y revalorizado en términos medios, es decir, se han incorporado durante los últimos años pensionistas que van cobrando pensiones más altas y por eso la pensión media en este país no ha dejado de subir año tras año, evidentemente ha supuesto un colchón para unos trabajadores que o bien se encontraban desempleados o bien se encontraban y se encuentran machacados por unas cotizaciones sociales supuestamente destinadas a pagarles en el futuro unas pensiones que no van a percibir en los términos en los que se les ha prometido y, ya digo, unas cotizaciones
cotizaciones sociales que menguan y erosionan enormemente sus sueldos, porque no olvidemos que casi el 40% del sueldo que debería cobrar un trabajador que tiene un empleo, casi el 40% es sustraído vía cotizaciones sociales, aparte, por supuesto, de IRPF, IVA y demás impuestos especiales que pueda estar pagando cuando dispone de ese sueldo. Quiero preguntarle si usted cree que está en riesgo el sistema de pensiones y qué debe hacerse, pero antes, en A Coruña, Taciana, con Amparo. Amparo Vicente tiene 73 años, cobra 639 euros al mes. ¿Cómo se vive con eso? Pues seguir trabajando para poder subsistir, y gracias que la vivienda es mía, porque si no tendría que ponerme a pedir por ahí a la puerta de una iglesia o alguna cosa. ¿En qué trabaja usted? Pues cosí toda la vida y tengo que seguir cosiendo en negro, porque con lo que no lo puedo declarar, porque si no, fíjate, me barajarían la pensión. ¿Por qué está usted hoy aquí? Pues mira, para apoyar que nos pongan unas pensiones dignas, y aparte que debía de estar la gente joven también, porque esto es el futuro de ellos, no es el nuestro solo. Nosotros podemos durar 4 a rojo vivo, pero la gente joven lo tiene más difícil que nosotros. ¿Echa usted de menos entonces la gente joven aquí en estas manifestaciones? Sí, porque es su futuro,